conservador acucioso y severo, de los más sobresalientes especialistas en seguridad nacional e historiador de las organizaciones delictivas. Ocupó la dirección del CISEN y pocos como él saben de las entrañas y los alcances de los organismos de inteligencia. Advierte de la deriva y fragilidad institucional que está llevando al país a una tiranía enmarcada en un contexto de complicidad con el crimen y la opresión de libertades. Qué gusto tenerlo por aquí. Encantado también para mí estar contigo. ¿Llegó solo o con personal de protección? No, solo. ¿Avisó que vendría hasta acá? Pues me dieron la dirección y llegué sin problema. ¿Indicó alguna instrucción por si no regresaba? No, ya hace mucho que dejé de preocuparme. ¿Dio alguna instrucción por si lo desaparecían? Por supuesto que no. ¿Sus archivos, documentos y memoria a buen resguardo? Sí, afortunadamente sí. ¿No tramitó ni alguna suspensión provisional? No, todavía no. Le toca al MP. La geolocalización en tiempo real ya casi es ley y norma. Es una tragedia terrible de control para los ciudadanos. La persecución apenas arranca. Por desgracia, así parece que apenas está comenzando. ¿Puso silenciador a su celular o lo apagó? Está silenciado. Pegasus no se adquirió para no usarse como si fuera un Felipe Ángeles. Pues lo mal usaron. A mí me avisaron que estaba alambreado. ¿Se siente seguro Sí, en este país? pues la inseguridad de cualquier ciudadano. ¿Lo han torturado, don Guillermo? No, ¿Usted ha mandado torturar? por supuesto que no. ¿Se le ha engañado? Sí, ¿Usted engañó? no, ¿Ni cuando estuvo en el CISEN? ni cuando estuve en el CISEN. ¿No ha tenido que mentir aún en contra de las evidencias? No, ¿No ha tenido que mentir para agradar a sus superiores? no, ¿Ni en las mañaneras? ni en- no, nunca he estado en la mañanera. ¿Tragar sapos crudos sin hacer gestos? A veces ¿Incluso en las mañaneras? ahí muchos tragan sapos. ¿Aprendió a identificar la mentira, don Guillermo? Se identifica con cierta facilidad. ¿Y al demagogo? Ese es más fácil. ¿El demagogo opera por carisma y no por la experiencia? Por desgracia, el carisma sirve para esconder su ineficiencia. ¿El demagogo tergiversa la imagen de las instituciones para dañarlas? No necesariamente, pero suele suceder casi siempre. ¿Sheinbaum es demagoga? En muchas cosas sí. En fin, ¿se puede partir de que en este país todavía el presidente o la presidenta recibe toda la información, No. incluso sobre la inseguridad y criminalidad? La que tiene su gabinete debiera recibirla, Y más si se hacen reuniones todos los días. por supuesto. ¿Ahí se va a delinear acciones para combatir la inseguridad o para encubrirla? Pues ambas cosas por lo que hemos visto. ¿La presidenta se puede llamar a engaño? No creo. ¿Le ha identificado alguna actitud engañosa? Pues con lo de Adán Augusto, ¿Engaña tanto o más que su antecesor? ahí la llevan. Ahí se dan el quite los dos. ¿A la presidenta la malinforman o le ocultan información? Yo creo que no le ocultan información. Omar no le oculta. A estas alturas, Sheinbaum preferirá que se le engañe a enfrentar la realidad. Yo creo que prefiere conocer la realidad. Para enfrentar la realidad no necesitaría deslindarse de su antecesor. Para conocer, no. Para actuar en consecuencia, sí. Para enfrentar la realidad no necesitaría investigar y revisar a su antecesor. Probablemente. Para enfrentar la realidad no necesitaría investigar y revisar a los hijos de su antecesor. Probablemente. No necesitaría investigar al senador Adán Augusto. Pues todo parece indicar que sí. Para enfrentar la realidad no necesitaría Sheinbaum combatir a los gobernadores coludidos con el crimen organizado. Por supuesto. ¿Lo podrá hacer? Pues requiere mucha voluntad política y construir muchos apoyos políticos. ¿Lo querrá hacer? Es una gran interrogación. ¿Usted también piensa que no querrá hacerlo porque ella misma se habría beneficiado de la colusión del crimen con su movimiento? No creo que ella sea beneficiada de esos arreglos previos. ¿No querrá porque prefiere creer que saber? Yo creo que sabe, pero nos engaña pensando o afirmando que no sabe. Don Guillermo, hasta ahora no ha podido ni cambiar el equipo de comunicación que se le impuso. Pues ese es
muestra de su voluntad limitada. Si Sheinbaum no puede ni desprenderse de AMLO, ¿qué le hace pensar que se desprenderá de las complicaciones con el crimen? Pues está en una zona gris. ¿Podrá Sheinbaum y Morena imponer su voluntad con quienes acordaron apoyos financieros? Difícilmente, pero no imposible. ¿Podrá Sheinbaum traicionar las impunidades con los capos del crimen? No imposible, muy difícil. ¿La democracia en manos del crimen organizado? Hacia allá vamos, si no paran esto. Por cierto, ¿de qué funcionario de hoy cree que luego Sheinbaum dirá que no sabía nada de sus nexos con el crimen organizado? No sé. ¿De qué funcionario de hoy cree que luego Sheinbaum dirá que no supo nada de sus corruptelas ni lavado de dinero? Pues probablemente de funcionarios de aduanas. Insisto, ¿la presidenta se puede llamar a engaño? No, ¿Pensará la presidenta que no tendrá quien la revise y fiscalice? pues ojalá y haya quien le exija cuentas y la lleve a rendirlas. ¿Se creerá la presidenta dueña de la verdad y la razón? Ojalá y no. ¿La tiene? Su discurso en seguridad no la tiene. ¿Dejar ambigua en la ley la intervención del gobierno para acceder a la información privada del ciudadano lleva a una trampa? Una trampa muy peligrosa, ¿Ánimos autócratas? completamente. Dice la presidenta que no intervendrá en la vida privada salvo intervención judicial. Pues yo creo que tiene poca credibilidad esa afirmación. ¿Se engaña o manipula? Pues a lo mejor las dos. Sheinbaum sabrá que la ley violenta el artículo 16 constitucional. Debiera saberlo. ¿Se engaña o manipula? Yo creo que las dos. La complicidad delictiva y opresora de la presidenta ya no tiene quien la detenga. Tiene muy pocos límites legales, cada vez menos, Ánimos autócratas. completamente. ¿Hay ciudadanos para detenerlo? Pues hay muchas voluntades muy dispersas y débiles. ¿Hay oposición? Sí hay oposición muy débil y desarticulada. Usted mismo se preguntó, don Guillermo, si van a criminalizar la protesta social desde la Ley de Inteligencia para la Seguridad Pública. El riesgo existe y en la ley lo dejaron ver. ¿Podrá espiar a quienes manifiesten algún descontento o protesten contra el gobierno? Por supuesto, y la voluntad parecen tenerla. La dictadura echada a andar. Así es. ¿La oposición sumisa o cómplice? Pues esperemos que solo sumisa. ¿Pensará Sheinbaum como AMLO que su autoridad moral está por encima de la ley? Espero que no. ¿Qué presidenta tenemos? Una presidenta atrapada en muchas contradicciones. ¿Hacia dónde nos llevan? Difícil saberlo ahorita todavía, pero continúa el camino de desmontar la democracia. En todo caso, ¿quién puede creerle a un gobierno que espía? Muy pocos, ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que miente? pues ninguna. ¿Qué credibilidad un gobierno que propaga la impunidad? Terrible y desastroso. ¿Se engañan o juegan con fuego? Juegan con fuego, ¿Se quemarán? probablemente. ¿Hay ciudadanía para confrontarlo? Poca, pero sí hay. ¿La ciudadanía percibe que le engañan? Pues una parte de la ciudadanía sabe que la quieren engañar, pero no se deja. ¿Percibe el poder que les están otorgando a las instituciones de seguridad y justicia? Yo creo que todavía no se dan cuenta. Diría que este país tiene un sistema nacional de inteligencia profesional y robusto. Lo tenía y lo han desmantelado. ¿Ese sistema permitirá enfrentar al crimen organizado o no tiene esa capacidad? Se está construyendo un sistema de inteligencia con buenas capacidades, le faltan capacidades operativas. Por cierto, ¿cuáles son esos otros riesgos a la seguridad nacional que no es el crimen organizado? Un gobierno antimexicano en Estados Unidos, las oleadas migratorias, el crecimiento descontrolado de la economía informal que se vincula con la economía criminal, las epidemias,
los cambios geopolíticos. ¿El país se le va de las manos a este gobierno? Pareciera que sí. Sigamos serios. ¿Tuvo razón AMLO en disolver el CISEN? Pues no lo disolvió, lo redujo y lo desmanteló. De su experiencia en el CISEN, diría que a nuestros gobiernos se les informa con precisión. Con la mayor posible. ¿Usted dio informes de alguna criminalidad que se pudo haber evitado y no se hizo? Que se pudo haber evitado. Sí, ¿Tiene nombre? sí. Ataques a ductos de Pemex. Todas sus tarjetas de información sobre criminales y corruptelas fueron atendidas por Calderón. Todas. Durante su tiempo en el CISEN, ¿sabían lo de García Luna? No, ¿García Luna involucrado tanto como Hernán Bermúdez con la barredora? no, En verdad, Adán Augusto no sabría de los nexos de sus secretarios. no, sí sabía. La propia inteligencia militar habría advertido incluso a AMLO de lo de Adán y la barredora. Todo parece indicar que así fue. Por cierto, los militares al no actuar se vuelven cómplices de crímenes. Por desgracia, sí. Dice Sheinbaum que lo investigado por el ejército será desechado. Pues sí. A veces la inteligencia topa con muros y no avanza para convertirse en prueba de juicio. Y los líderes de oposición callados. Lamentable. El sigilo de los ambiciosos. Pues sí. Vuelvo. Cuando estuvo en el CISEN, a García Luna se le abrió expediente. No, Se le ordenó no investigarlo. no. Felipe Calderón no sabía. mm, No de sus ligas con el narco, porque no parece haberlas. ¿Alguna vez sospechó usted de García Luna? No, ¿Se requiere sospechar o se investiga de oficio? no se investiga de oficio, ¿Por qué diría que fue confiable la institución del CISEN? porque genera muy buena información y porque en todos los investigaciones e informes que se llegaban a conocer de sobornos, nunca apareció un funcionario de CISEN. ¿Usted se manejó con libertad y rigor? Absolutamente. ¿Tan libre como el general Audomaro Martínez? Yo creo que yo sí me manejé libre, no sé si a Domaro. ¿En sus informes valoró más los hechos o solo los describió? Mm. La tarea es generar inteligencia, conocer, valorar y analizar los hechos. ¿Tergiversó datos en beneficio propio? Nunca, ¿Tergiversó datos en beneficio de sus superiores? nunca. ¿Y ahora se hace? Todo parece indicar que sí. ¿El crimen organizado se acercó con usted o se infiltró sin su consentimiento? No, ¿No espía el crimen a los espías? probablemente sí. ¿No hay filtraciones del crimen en los aparatos de inteligencia y espionaje en este país? Sí, sí hay. ¿A qué se debe que el crimen casi siempre les lleva a la delantera? A que en algún tiempo invirtieron más que el Estado. ¿A qué debe usted que casi todos los operativos de las fuerzas de seguridad son detectadas antes por los criminales? A fugas de información. ¿Usted se guardó alguna información? Relevante no. ¿Se reservó información para futura protección? No, ¿Ya se dijo todo de Bartlett y el asesinato del agente Camarena? creo que sí. ¿Ya olvidó Estados Unidos? Estados Unidos no, es un caso muy personal que han tomado personal los americanos. ¿Ya se habrá dicho todo de la reunión de los generales con AMLO en agosto del 2018 durante la transición del poder de Peña y AMLO? Desconozco. Ahí estuvo el general Cienfuegos. Pues espero que le hayan informado bien. Desde ahí AMLO cambió su narrativa y promesa de sacar a los militares de las calles e impulsar la militarización del país. Craso error, Desde ahí se registraron al menos 7 visitas oficiales a Badiraguato. craso error, criminal error. ¿Qué ha hecho posible que Rocha Moya siga gobernando Sinaloa? Complicidad, ¿Qué hace posible que Evelyn Salgado en Guerrero? complicidad y cinismo, Que Américo Villarreal en Tamaulipas? complicidad y cinismo, Rocío Nale en Veracruz? complicidad y cinismo, Y Alfonso Durazo en Sinaloa. desvergüenza. ¿Qué hace posible que en este país lo sigan gobernando quienes nos gobiernan?
Pues un dato terrible, que no se conozcan las consecuencias del vínculo de estos gobiernos con el crimen organizado. El país en manos del crimen organizado. No todo el país, algunas regiones sí, algunas actividades económicas también. 70% del territorio, según informes. Depende de cómo se mida, pero puede ser. En todo caso, ¿qué hace posible que en este país lo sigan gobernando con los niveles de criminalidad diarios? Por la normalización del nuevo estado de cosas, Y la violencia en aumento. por desgracia. Ya en los límites de Tejupico y la Ciudad de México. Qué bueno que dieron el golpe, qué malo que sea muy pequeño y que haya pocos detenidos. ¿La familia michoacana desaparecerá o estará envalentonada? Espero que desaparezca, pero se requiere que golpeen a los políticos que la protegen. La sonrisa de la maestra Delfina. Pues de eso habla. En todo caso, cada vez se acecha a la Ciudad de México. Aquí han estado siempre. Por cierto, el asesinato a la secretaria particular de Clara Brugada es un aviso. Sería un aviso muy raro. ¿Dirán que no lo sabían? Pues yo creo que se están haciendo tontos. ¿Iztapalapa es un grupo político o un cártel? Pues a lo mejor las dos cosas. ¿Iztapalapa es un sistema de gobierno o una experiencia cultural? Pues un sistema de gobierno. Normalizar la violencia y asesinatos ya es política del gobierno. Por desgracia, sí. Seamos serios, don Guillermo. ¿El ejército combate al crimen o lo solapa? De las dos cosas. ¿Sabe usted de un caso de uno o varios jóvenes sicarios que se hayan pasado a las filas del crimen, a los militares para combatir al crimen? No. ¿Sabe usted cuántos jóvenes de militares se han pasado a colaborar con el crimen organizado desde AMLO? No sé cifras, pero me supongo que no son pocos. Usted ya registró que fueron 50 militares los fundadores de los Zetas, el brazo armado del cartel del Golfo, Así es, 52 creo. desde los 80s. En 1989. ¿Ahora sabe cuántos militares se han incorporado a las organizaciones criminales? No. ¿Ha aumentado? Desconozco el dato, pero basta con que sean pocos. ¿El negocio del crimen organizado ya pasó a manos de los militares? Yo creo que no. En algunos casos, algunos militares los protegen. ¿Qué falta? Falta mucho porque afortunadamente creo que la mayoría de los militares no son corruptos. ¿Acaso AMLO ya los habría ocupado para controlar el poder? Sí, les ha dado mucho poder y les ha hecho daño a una parte del ejército. ¿Los autócratas van de la mano de las botas militares? Pues en determinados momentos sí, ¿Lo harán en este país? ojalá y no. ¿Se debe advertir o callar? Hay que advertir. ¿Qué tiene más sujeta a la presidenta? ¿El crimen, AMLO o los militares? Yo creo que los dos primeros. ¿No son lo mismo? No. Si el ejército ya se hizo de la Guardia Nacional, ¿qué poderes le siguen? Pues más administración pública y puestos de elección popular. ¿No vea entonces a los generales interesados en gobernar este país? Probablemente algunos quisieran, pero creo que la mayoría no. ¿No ve a la presidenta cada vez más tentada a hacer uso de la fuerza para imponerse? No. ¿El ejército la escucha? Cuando menos la escuchó con el caso de Adán Augusto. ¿El ejército obedece a Sheinbaum? Sí, en este caso obedeció a Sheinbaum. ¿Sheinbaum atiende los informes que le ofrece el ejército? Espero que sí. ¿El silencio del ejército frente al crimen es complicidad? No necesariamente. La sonrisa de Cienfuegos. Pues ojalá y se le borre. ¿García Harfuch escucha a la presidenta? Yo me supongo que sí. ¿La presidenta escucha a García Harfuch? Parece que sí. ¿Qué le hará pensar a Sheinbaum que Harfuch no le dará la espalda? Yo creo que no hay garantías, pero García Harfuch depende del respaldo político de Claudia y nada más. ¿Qué está haciendo García Harfuch con la secretaria a su cargo? Pues avanzando hasta donde se lo permiten. Harfuch, hijo del director de la temida Dirección Federal de Seguridad. Herencia no es maldición ni destino.
nieto del general involucrado en la matanza de Tlatelolco. Lo mismo, o sea, la línea familiar no marca destino. ¿Algo sabrá de extorsiones, tortura y desapariciones? A lo mejor sí platicó con ellos. ¿La inteligencia política y policial ha servido más para callar a la oposición o combatir a los criminales? Pues históricamente sirvió más para lo primero, recientemente empieza a trabajar para lo segundo. ¿Y los opositores sumisos y cómplices? Pues medios perdidos. ¿A poco la inteligencia política ha podido combatir al crimen en este país? Ha hecho cosas importantes. Sí. ¿No fue la Dirección Federal de Seguridad la mejor de las escuelas de entrenamiento para los capos? Pues más bien los policías de la Federal de Seguridad aprendieron juntos. Por cierto, a Harfuch también lo formó García Luna, La gente de García Luna. Sí, hasta de apellido común. así es. ¿García Harfuch tendría más cosas por aclarar de Ayotzinapa? No creo. ¿Ha medido este gobierno el poder otorgado al secretario de Seguridad? Espero que sí y espero que le pongan límites. ¿Le cree que está sin equipo? Muy pequeño. ¿Adán Augusto pudo haber estado involucrado en el atentado de Omar García Harfuch, No creo. que hizo posible ese atentado? Pues no tengo información confiable para afirmar ninguna cosa, Si lo atentaron una vez, podría volverse a hacer. por supuesto. Como los priistas, solo los morenistas se eliminarán por sí mismos. Pues no, también la sociedad se va a organizar mejor y va a sacarlos del poder. No sé cuándo, pero sí. Somos México. Probablemente, junto con el resto de ciudadanos y partidos de oposición. Vuelvo. En todo caso, García Harfuch, ¿para qué quería una ley de investigación? Porque el crimen organizado requiere ese cuerpo élite de inteligencia. ¿Y esa élite estará sometida al ejército? Espero que no. ¿Juega al ajedrez con el ejército? Así parece. ¿Será que el ejército dejará maniobrar a García Harfuch? Espero que sí. Por cierto, ¿qué han aprendido los criminales del ejército y sus militares? Pues que todavía tenemos un ejército que necesita renovarse. El control territorial de las organizaciones criminales no es escuela militar. No, La extorsión la extorsión es terrible y debe ser combatida con más fuerza. no es escuela militar. Espero que no. La opacidad La opacidad, por desgracia, debieran de eliminarla del ejército. la desinformación como táctica de dominación no es escuela de los militares. Así parece. ¿Diría que el ejército es superior de armamento que el crimen organizado en este país? Sí, ¿Es superior la inteligencia del crimen organizado que el ejército? no creo. ¿De veras? Seguro. Seguro. Por cierto, ¿recuerda cómo los capos se intercambiaban mensajes desde la cárcel de alta seguridad? No tengo el detalle. ¿No los espían? Era tarea de seguridad pública. Actualmente no se filma y graba todos sus movimientos y palabras. Desconozco. ¿Quiénes serán sus interlocutores con los gobiernos? Los abogados, ¿Y con el gobierno de Sheinbaum? a lo mejor algún funcionario. Aterricemos. ¿Rocha Moya ya se habrá comunicado con los chapos? Desconozco. ¿Tendrá que leerlos entre líneas? Pues más le vale haber roto las comunicaciones. ¿Lo dicho por los abogados son mensajes cifrados? Sí, por supuesto. Tras las decisiones de los hijos del Chapo está la instrucción de su padre. No necesariamente. Tras las decisiones de la Mayista está la instrucción del Mayo. Lo dudo. ¿Quién va ganando, los Chapitos o la Mayista? Parece que los mayos, pero no tengo certeza. ¿Importarán este juego macabro los cerca de 2000 asesinatos desde septiembre pasado? Y todavía faltan muchos meses más. ¿A quién le importa? A los ciudadanos de Sinaloa. ¿A la presidenta? Creo que sí. ¿Se engaña o manipula? Pues a lo mejor un poco de las dos. ¿El negocio del crimen organizado será arrebatado por los estadounidenses? No. ¿En verdad ese problema debe verse multinacional? Sí. ¿El crimen organizado usará drones en la frontera del norte? Probablemente los usa. ¿Invasión de Estados Unidos en puerta? Ojalá y no. Esperanza, certeza. Incertidumbre. En todo caso, ¿ya sabrá el ejército o se callará?
Yo creo que nadie sabe qué hará Estados Unidos. ¿Estamos preparados? No, ¿La reforma judicial permitirá más la influencia del crimen o lo acotará? no, yo creo que les dará muchas facilidades. ¿La fragilidad institucional del Estado beneficia a Sheinbaum Para nada, y al crimen organizado? mucho. ¿Estado fallido? No, pero con grandes debilidades. ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Pues nos quieren llevar a la infancia ciudadana, a la tiranía y a la antidemocracia. ¿Qué les hace pensar que serán impunes? La soberbia.